Hola amigos, aquí tenemos el cuarto ejemplo del cálculo de vectores unitarios y dirección para vectores que están en el plano. Lo que necesitaremos para poder resolverlo lo pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán encontrar la representación polar de vectores en el plano y también su conexión con los vectores unitarios. Y el problema nos dice, considera el vector d que es 12i menos 35j. ¿Cuál es el vector unitario asociado a este vector y qué ángulo hace con respecto al eje x positivo? En primer lugar, lo que haremos será dibujar nuestro vector con la cola en el origen. Este vector lo que hace es ir 12 unidades hacia la derecha y bajar 35 unidades en el eje Y. O sea, este vector hace algo más o menos así. Tiene 12 unidades hacia arriba, acá, perdón, hacia la derecha, 12 por acá, pero baja 35 unidades hacia abajo. Tendríamos entonces menos 35 acá y el vector iría desde el origen hasta este punto. Lo que nosotros queremos calcular es el vector unitario, que sería d unitario, y también el ángulo que hace con respecto al eje x positivo, que nosotros sabemos que se miden siempre desde el eje x en sentido antihorario hasta llegar al vector. Así que este ángulo completo va a ser el ángulo phi que nosotros vamos a calcular. Para comenzar con el vector unitario, nosotros sabemos que cualquier vector unitario se define como el vector dividido la magnitud del vector, y este vector unitario entonces nos va a entregar la dirección y sentido del vector d en este caso. Nosotros ya sabemos cuánto vale el vector d, que lo vamos a poner por acá, d que es 12i menos 35 en j, y entonces aquí podemos ver cuánto valen las componentes, porque la componente x de este vector sería 12, le vamos a llamar d sub x, y la componente y de este vector va a ser menos 35. ¿Por qué nos interesa esto? Porque si nosotros queremos calcular la magnitud del vector, lo que necesitamos en el fondo es el valor de cada uno de los catetos que se forman en este triángulo, que serían las componentes. Así que vamos a introducir esto acá. Nosotros sabemos que la magnitud es cateto o componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, todo esto bajo raíz cuadrada, pensando en que esta es la longitud de este segmento o la hipotenusa del triángulo que se forma. Si nosotros reemplazamos, tendríamos que la componente x es 12, así que sería 12 al cuadrado más la componente y, que sería menos 35 al cuadrado. Y esto, entonces, cuando lo ponemos en la calculadora, nos quedaría 12 al cuadrado, que es 144, más 35 al cuadrado, y eso nos da 1369. Así que cuando sacamos la raíz de todo esto, encontramos que la magnitud del vector d es de 37. De esta forma, el vector d unitario ya lo podemos calcular porque sabemos cuánto es el vector. Sabemos que es 12i menos 35j dividido la magnitud del vector que acabamos de calcular, que es de 37. Así que, bueno, vamos a separar esto un poco. Esto sería 12 entre 37 en unitario menos 35 entre 37 en j unitario. Aproximadamente este vector debiera ser 12 entre 37. Eso es algo así como 0,32 en unitario. Y 35 entre 37 es algo así como menos 0,95 en j. Ahora calculemos el ángulo que hace el vector con respecto al eje x positivo. Como podemos ver, aquí se forma un triángulo rectángulo y entonces lo vamos a dibujar un poco aparte. Tendríamos que el vector más o menos forma este triángulo cuya hipotenusa es de 37, como acabamos de calcular, que es la magnitud del vector. Y este lado vendría a ser el cateto o la componente en el eje x, que vale 12, pero este lado va a ser de 35 hacia abajo. Recuerden que en estas situaciones lo conveniente es pensar simplemente en longitudes y no con signos, pensando en que estos son triángulos. Ya que aquí tenemos entonces nuestro triángulo rectángulo, podemos aplicar cualquier función trigonométrica, ya que conocemos los catetos y la hipotenusa. Así que lo que vamos a hacer, vamos a considerar este ángulo alfa, porque aquí podemos calcular la función que ustedes quieran. Yo voy a usar la función tangente, porque esta está relacionada al cateto opuesto, que vendría a ser
el valor absoluto, si se dan cuenta, de la componente y, así que tendríamos el valor absoluto de la componente y en el cateto adyacente tendríamos el valor absoluto de la componente x, que en este caso coinciden como 12. Si ustedes hacen esto, entonces siempre van a poder ocupar esta función trigonométrica y tendríamos aquí 35 entre 12. ¿Cuál es la ventaja de ocupar este ángulo y esta notación, por decirlo así? Es que siempre vamos a obtener el ángulo correcto y ya que nosotros sabemos que el ángulo que hace el vector es este que está acá, entonces ya después podemos considerar todo lo necesario para recuperar el ángulo completo con respecto al eje X positivo. Así que ya que tenemos la tangente, podemos despejarla acá y lo que vamos a hacer es ocupar la función inversa, que sería la tangente a la menos 1 de 35 entre 12 o la función arco tangente, que en la calculadora tienen que ponerla así, como tangente a la menos 1 de paréntesis 35 dividido 12. Si hacen eso, van a obtener tangente a la menos 1 de 35 entre 12 y eso nos da algo así como 71,08 grados aproximadamente. Y entonces, ¿cómo calculamos el ángulo phi que nos interesa? Si nos damos cuenta, en esta situación, el ángulo sería algo así como 360 grados, pero le voy a quitar este ángulo alfa, que es en el fondo el ángulo en el que yo me estoy excediendo. O si ustedes quieren, bueno, lo pueden calcular de diversas formas, pero lo importante es que deben recuperar este ángulo que está por acá. Yo lo voy a considerar así, que 360 grados menos alfa, que sería 360 grados, menos 71,08 grados. Y esto en la calculadora, a ver, 360 menos 71,08 nos da 288,92 grados medidos con respecto al eje X positivo. Ahora, ¿cómo podemos chequear que este ángulo es el correcto? Ya que nosotros tenemos un vector en dos dimensiones, nosotros sabemos que existe una representación polar que tiene que ver con la magnitud del vector por el coseno del ángulo medido con respecto a este eje X, que sería el ángulo phi que encontramos recién, esto con i unitario, más lo mismo, pero con el seno del mismo ángulo medido con respecto al eje X positivo. Así que si nosotros reemplazamos, tenemos acá 37, que es la magnitud, por el coseno de 288,92, esto acompañando al unitario, más 37 por el seno del mismo ángulo, que serían 288,92 grados, esto en J. Si ponemos esto en la calculadora, vamos a encontrar 37 por el coseno de 288,92. Eso es algo así como 11,997, que si aproximamos nos va a dar algo así como 12,00 en y unitario. Y si hacemos lo mismo con la otra componente, sería 37 por el seno de 288,92. Y esto nos da menos 35,0009, etc. Menos 35,00 en J. O sea, con este ángulo nosotros pudimos recuperar el vector original y con eso entonces sabemos que esto es el ángulo que nos representa la dirección y sentido del vector D. Incluso, como nosotros sabemos que el vector unitario se define como el vector, digamos, D entre la magnitud, podemos ver de esta relación que si dividimos por la magnitud, nos vamos a quedar con el coseno de 288,92 grados en i unitario más seno de 288,92 grados en j unitario, que si ponemos esto en la calculadora, nos va a dar aproximadamente coseno de 288,92 es algo así como 0,32 en i unitario y el seno del mismo ángulo de 288,92 nos da aproximadamente menos 0,95 en J, o sea, recuperamos el vector unitario que habíamos calculado inicialmente. Y es por esto que el ángulo representa la dirección y sentido de un vector que está en dos dimensiones, porque recuperar este ángulo medido con respecto a este eje X positivo es equivalente a calcular
el vector unitario que nos representa la dirección y sentido de cualquier vector. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta relacionada a esta situación. Y la pregunta es, ¿cuál es el vector unitario que representa la dirección y sentido del vector x igual a 8y menos 2j? ¿Y qué ángulo hace este vector con respecto al eje x positivo? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.